Estimados hermanos, cuando estaba pensando y buscando delante del Señor el desarrollo del tema, que como ustedes seguramente lo saben porque tienen el programa de estas reuniones, se refiere a los principios escriturales para la obra del Señor. Y el primer pensamiento que Dios trajo a mi corazón fue qué concepto tenemos de la obra, porque estamos acostumbrados a hablar, la obra de la escuela dominical, la obra entre las hermanas, la obra de predicación, y así hemos encasillado las actividades de la iglesia en distintas formas. Y temo que se nos hace un poco mecánico. Ya estamos organizados y parece que es cuestión no más que cumplir con esos temas que se han fijado, con esas divisiones que se han hecho, y así se nos pasa de largo lo más importante, que es la obra del Señor. Yo he traído las citas copiadas en honor a la brevedad. Les voy a dar las citas, si ustedes han traído lápiz y papel, las anotarán, pero yo se las voy a leer para así ganar tiempo. En primer lugar, si preguntamos de quién es la obra, la palabra de Dios nos contesta con mucha claridad. Yo le voy a leer lo que en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 4, dice el Señor Jesús. Está orando a su Padre y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí está una referencia del Señor a la obra del Señor, a la obra de Dios. Y cuando el Señor está casi llegando ya a la cruz, y por lo tanto muy cerca de ese sacrificio expiatorio, orando al Padre, Él dice que he acabado la obra que me diste que hiciese. Si nuestra mente pudiera abarcar lo que en la mente del Señor Jesucristo significaba la obra que me diste, tendríamos para meditar mucho y agachar nuestras cabezas sobre nuestras Biblias y recorrer, si quisiéramos ampliar los pobres conceptos que generalmente tenemos acerca de cosas tan grandes. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y versículo 20, dice, hablando sobre problemas que había en la iglesia entre judíos y gentiles por causa de las comidas y las bebidas, dice particularmente: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Así que para el apóstol Pablo en este momento la obra de Dios no era solamente el que la iglesia predicara y que tuviera atención de los niños y de las viudas y de todo lo demás que significó para la iglesia primitiva el atender la obra, sino que el apóstol está pensando en algo mucho más alto, mucho más importante: la obra de Dios hecha en el alma, en la vida de las personas que formaban la iglesia. Yo diría que un poco desaparece la parte exterior del hombre o de la mujer, y el apóstol trae a primera escena el alma redimida, esa vida cristiana que se va acrecentando y se va acercando más y más a aquello para lo cual fue salvado. De modo que ya con estas escrituras tenemos dos indicaciones: que la obra es obra de Dios, es obra del Señor, le pertenece a Él.
En 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice el apóstol: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay un concepto nuevo, pero siempre mantiene la misma línea. La iglesia es la casa de Dios. Esa iglesia que se va formando como resultado, como fruto de la obra de Dios, es la casa de Dios. Es donde mora por su Espíritu Santo. Él está en medio de ellas. Y entonces hay un versículo del Antiguo Testamento que nos llama a una reflexión profunda. En el profeta Jeremías, en el capítulo 48 y versículo 10, dice el Señor, por medio del profeta: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Qué cosa tremenda, ¿eh? El que la haga así nomás, livianamente, indolentemente, sin el concepto de lo que significa que cualquier obra que hagamos está bajo el control de Dios, tiene que ajustarse a los pensamientos y a los caminos que Dios ha señalado, y que en ese sentido somos responsables de mantenerla así, sujeta a la voluntad de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: te escribo para que sepas cómo conviene que te conduzcas en la casa de Dios, que es, como dice aquí, columna y baluarte de la verdad. Ahora, la segunda pregunta que el Señor me dio es: ¿cuándo comenzó esa obra? Y aquí vamos a tener que remontarnos, mis queridos hermanos, muy alto. Efesios 3, 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra de Dios, según este versículo, es un propósito eterno en la mente, en el corazón de Dios. Un propósito eterno. Lo que ha hecho con su iglesia era un propósito eterno que estaba en el Señor. ¿Qué alcance tiene? 1 Corintios 15, 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Señor Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, a Él, para que Dios sea todo en todos. Ahora, mis hermanos, si entendemos bien estos versículos, nos damos cuenta que la obra de Dios no es solamente lo que ocurre ahora en relación con nosotros, con la iglesia, este bendito pueblo que el Señor Jesús ganó con su sacrificio. La obra de Dios comenzó en la eternidad. ¿En qué momento de la eternidad? No lo sabemos. Pero era un propósito eterno, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Eso se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Y esa obra concluye, la palabra de Dios nos muestra el final, hasta donde se puede decir final de esta obra. Y es una reconciliación completa con Dios. Es el logro de los propósitos de Dios. Por eso es que dice el apóstol que cuando se llegue ese momento y Dios sujete debajo de los pies de su Hijo, tal como Él lo prometió, a todos los principados, a todas las potestades, lo proclama como Rey de Reyes y Señor de los Señores,
y el cielo y la tierra y el infierno tendrán que arrodillarse y confesar que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Entonces dice, el mismo Hijo entregará el reino a su Padre y Dios será todo en todos, es decir, toda una eternidad. Todo reconciliado con Dios. Pablo lo menciona cuando él escribe a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia comienza con Dios creando según su propósito. Transcurre toda la historia de la humanidad. Allí se asoma Satanás y logra desfigurar parte de lo que Dios ha hecho. El hombre se desfigura por el pecado, la naturaleza se desfigura por el pecado. Pero luego la palabra de Dios sigue adelante mostrando cómo Dios, a pesar de todo lo que está ocurriendo, está llevando a cabo su obra. Esa obra ya hemos visto en los versículos anteriores de un alcance tremendo. Y entonces cuando llegamos al final de la palabra de Dios, allí encontramos que esta obra que termina tan gloriosamente, en medio de esta obra está ubicada la iglesia del Dios viviente. Así que yo diría, mis hermanos, que nosotros como la iglesia de Cristo somos una parte pequeña en medio de ese plan inmenso, de ese plan eterno de Dios. Pero pequeña, diría yo, en el sentido de extensión, pero gloriosa y bendita porque es la obra más costosa para Dios. Es aquella obra por la cual Él tuvo que pagar un precio tremendo que todos lo conocemos bien. Tuvo que entregar a su Hijo. Y mis queridos hermanos, yo digo, nos damos cuenta entonces de lo que es la obra del Señor. Que este poquitito que podemos hacer nosotros, y que lo hacemos tan mal, por cierto, con tantas fallas, con tantos olvidos, con tantos descuidos, sin embargo es parte de esa obra inmensa que de eternidad a eternidad será la manifestación gloriosa de un Dios justo y al mismo tiempo también un Dios misericordioso. Pablo dice cuando escribe a los romanos en el capítulo 11, versículos 33 a 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él ha venido tratando asuntos muy importantes de cómo Dios está obrando, y llega un momento cuando ya no puede más, y entonces él exclama, diría yo, es una explosión de su alma, de reconocimiento de la grandeza de lo que Dios es. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo, hermanos, que esta debería ser nuestra actitud frente a esta tarea, a esta obra. Con el apóstol, con Isaías, caer humillados delante de la gloria de Dios y reconociendo que nos ha dado el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser o de tomar parte en su obra, la gran obra que Él está haciendo. Ahora, cuando venimos a la iglesia, encontramos que por las enseñanzas escriturales, la iglesia es la cuna del misionero y de la obra misionera.
Es decir, de la iglesia van a salir los misioneros. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y el Señor lo estableció así. Él dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Se lo dijo a ellos, a esos 11 que quedaron fieles a Él. Pero ellos, esos 11, no pudieron llegar hasta el fin del mundo, pero comenzaron la obra, hicieron todo aquello que estaba en su mano, y luego vinieron los demás, los que se fueron salvando, y el Evangelio se fue extendiendo, iglesias se fueron formando, y así el Evangelio está cubriendo hoy la faz de la tierra. Dice el Señor: id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Ahí tienen el planteo de la obra. Desde el punto de vista humano, uno diría que ridículo. El Señor manda 11 hombres no muy instruidos, no muy capaces, la mayoría de ellos, con muy poca preparación, y les dice que tienen que ir a la faz del mundo. ¿Y qué mundo? El mundo pagano alrededor, que no ama a Dios, que está engañado con sus falsos dioses, y el mundo judío, que aborreció al Señor y por lo tanto aborreció su doctrina y aborreció a sus discípulos. ¿Cómo se puede mandar a 11 personas en esas condiciones para llevar el Evangelio a todas partes, a todas las naciones, y no solamente para proclamarlo, sino para luego adoctrinar y para bautizar, y es decir, para fundar iglesias que van a ser en adelante los testigos en los lugares donde ellas se encuentran? Y sin embargo, ese es el método de Dios. Las leyes por las cuales Dios se rige no son las leyes de este mundo, ni las leyes del intelecto humano. Se rige por su propia sabiduría. Esa sabiduría de la cual Pablo tiene que decir: ¿quién la puede entender? Él está asombrado, maravillado. Y estos 11 conmovieron el mundo de entonces, así como eran, con esta bendición, con esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ahí está extendido para ellos y todos los que habrán de seguir con esa tarea. Por eso, repito, la iglesia es la cuna de la obra misionera. Los misioneros deben salir de la iglesia, deben ser enviados por la iglesia, reconocidos. Y cuidémonos de personas que de vez en cuando suelen aparecer tratando de hacer una clase de obra, y cuando uno se le pregunta dónde se congrega, no, yo no me congrego en ningún lado. Es decir, ha emprendido una tarea por su propia cuenta. Así han nacido tantas falsas doctrinas en la redondez de la tierra, porque no se ha seguido el método que la palabra de Dios enseña. Cuando vamos un poco más adelante, nos encontramos que la iglesia no solamente es la cuna del testimonio de Dios aquí en la tierra, pero en ella está también el testimonio para la eternidad. Estoy tratando con estos versículos y con la ayuda del Señor de que subamos un poco la mirada de lo corriente, de lo que nos ocurre cada día, para que llevemos dentro de nuestros corazones la certidumbre de que Dios nos ha dado un honor muy grande y también una responsabilidad muy grande. Aquí en la tierra a veces hay ambiciones muy grandes de poder lograr puestos notorios y que destaquen a la persona y que le produzcan buenos beneficios, pero cuando se trata de lo que Dios determina para nosotros, allí entra la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y Dios lo pone a nuestra disposición para que podamos servirle y cumplir esa tarea bendita que nos ha encomendado. Dice
el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo 10, que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, en este momento, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense ustedes qué versículo tremendo. Somos testigos en el mundo, sí. A favor de las almas, sí. Pero dice Pablo, eso es una parte solamente. Somos testigos delante de las potestades. La Iglesia ha sido puesta precisamente para dar a conocer ahora la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Yo no sé si ustedes se sienten agobiados al leer esto. Yo sí me siento agobiado. Que Dios haya depositado tanta confianza en criaturas tan frágiles, tan débiles como somos nosotros. Que nos haya puesto para mostrar su gloria, las riquezas de su sabiduría, no solamente a los hombres, sino a esos poderes tremendos que hay en los aires. En la misma carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, nos hizo sentar, y escuchen bien esto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, en todo lo que viene por delante, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, el mundo a nadie, al más capaz de los hombres, al más inteligente, al más poderoso, le puede dar tanta responsabilidad y tanta confianza. Y Dios lo hace con nosotros, conmigo, con vosotros, mis hermanos, que somos tan conscientes de que somos naturaleza tan maleable, tan fácil de doblar. Ante tal privilegio y tal responsabilidad, la Iglesia debe esforzarse por testificar, por comportarse y también por entregar el mensaje para que el Evangelio corra y Dios sea glorificado en la salvación de almas. Mis hermanos, hay un pensamiento muy simple que tiene que movernos a testificar. Si el propósito de Dios no fuera que seamos testigos, y ya no hablemos de misioneros solamente, ya se nos ha dicho, y muy bien, que cada creyente tiene que ser un misionero. A cada creyente Dios le ha entregado una misión para cumplir, y esto es testificar con su vida y con sus palabras frente al mundo. Y si no fuera por esto, no habría una razón para que hubiese sobre la tierra un solo creyente. Porque si creemos que el Señor nos ha ganado para vida eterna, para entrar en la casa del Padre, si creemos firmemente que estar con Cristo es mucho mejor, bueno, si no tuviéramos tarea para hacer, si Dios no tuviera un propósito para nuestra vida, tendría que llevarnos a estar con Él. Se convirtió un alma, bueno, antes que esté aquí zarandeada por Satanás, la llevo al descanso, pero no las lleva, las deja. Y no solamente las deja, sino que las instruye y les muestra en su palabra que van a tener que padecer por causa de Cristo, que van a tener que luchar, que van a ser aborrecidos y que van a ser muertos y que sin embargo van a tener que seguir adelante porque Él nos ha dejado para testificar del poder y de la gracia de Dios. Y mis hermanos, esto sí es anonada, ¿eh? Ojalá nos despierte a poder llevar a cabo en nuestra vida la real comunión con el Señor, el cedernos a sus manos, el permitirle que Él sea dueño de todo en nosotros, el entregarnos a Él sin retaseo, sin guardar llaves de rincones de nuestra vida para nosotros, darle todas las llaves al Señor para que Él tenga un gobierno absoluto sobre nuestro ser y para que entonces podamos ser de veras testigos fieles. Dios nos ha dado, hermanos, este privilegio. La gloria de Dios debe impulsar a la Iglesia
al mismo tiempo que el amor. Por supuesto que el amor es dado como base de la vida de la Iglesia. Es la familia de Dios que debería mostrar el amor de una manera superabundante. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanza acerca de cómo tenemos que amarnos con el mismo amor con que Dios nos ha amado y como el Señor Jesucristo nos ha amado. Pero junto con ese amor debemos llevar la gloria de nuestro Salvador. Debemos vivir y nos debemos comportar de tal manera que el mundo, como se nos ha dicho en estos días, vea en nosotros realmente a Cristo obrando en nuestras vidas. Vamos a tener que ir a las iglesias primitivas. El tiempo se nos está escapando. Las iglesias primitivas, y nos referimos a las dos, la de Jerusalén y la de Antioquía, nos referimos a ellas porque ellas son los modelos. De ahí en adelante, la iglesia ha sido muy dañada, muy desfigurada por la obra del mundo y por la obra de Satanás. Pero en aquellos días los creyentes estaban en el fervor, llenos del Espíritu Santo, tan próximos a aquella experiencia de Pentecostés que llenó sus almas de la fortaleza, de la valentía para poder testificar, que por fuerza tenemos que aprender de ellos porque en sus vidas se mostraba esa presencia divina. Y entonces vamos a mirar algunas cosas acerca de las características de esa iglesia. Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia, diría yo, única, extraordinaria. Cuando ustedes leen el principio del libro de los Hechos, ustedes recuerdan que era una gran familia, porque era bastante grande, miles, por lo que sabemos. Y vivían como una familia. Había una relación tan preciosa entre ellos. El amor era dominante en todos sus actos. Y la demostración de ello es que en un momento dado se nos dice que los que tenían propiedades las vendían y las ponían el precio a los pies de los apóstoles para que fuera repartido entre los hermanos que estaban pasando necesidad. Hasta allí llegó el amor, despojarse de lo que tenían para ayudar a los que no tenían nada. Y mis hermanos, la situación era realmente muy difícil, porque cuando un judío, y la iglesia de Jerusalén casi en su totalidad sería de judíos, cuando un judío se convertía, era expulsado de la familia, era expulsado del trabajo, era una persona a quien se la consideraba maldita. De manera que, qué problema para la vida de estos creyentes. Qué fácil para nosotros vivir ahora como cristianos, ¿no es cierto? De vez en cuando algún problemita se presenta por causa del Evangelio en relación con los patrones o con los compañeros, pero de tanto en tanto. El mundo se ha apaciguado, no nos molesta tanto en ese sentido, nos ataca de otra manera, tal vez peor. Pero estos hermanos se sentían allí aislados. Por eso los lazos de familia eran característicos en la iglesia de Jerusalén. Ojalá pudiésemos conservar ese espíritu. En este siglo tan complicado y de tantos arreglos y de tantas cosas que ya están preestablecidas, ojalá pudiéramos vivir con la oración del Señor que Él enseñó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día, Señor, te necesitamos, eres el pan de vida. Cada día te necesitamos para que arregles los caminos de hoy. Cada día pedirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, examina mi corazón y si hay algo que no es correcto, échalo fuera, porque eso es lo que va a hacer que nuestras vidas glorifiquen realmente a nuestro amado Salvador. Sin embargo, esta vida tan tranquila, tan hermosa, diríamos, yo le llamo a la iglesia de Jerusalén la iglesia feliz. No estaba conformándose al plan de Dios. Una cosa seria, ¿no es cierto? Dios había dicho, me seréis testigos, y ustedes se acuerdan del orden, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero por ahora los creyentes de Jerusalén estaban allí tan gozosos, tan contentos, con ese amor fraternal que hacía que la familia fuera realmente familia muy feliz, y no se acordaron del mandato, no se acordaron de que el plan de Dios les había sido encargado. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios se portó para con el pueblo de Israel como el águila lo hace con sus polluelos. Si ustedes han leído algo acerca de las águilas, sabrán que, como todas las aves, cuando van a poner sus huevos para formar su descendencia, hacen el nido lo más suave posible porque allí van a quedar los polluelos. Lo arreglan de tal modo que los polluelos se sienten tan cómodos que luego, cuando va pasando el tiempo y ya les toca empezar a salir a buscarse la vida, no quieren salir, porque ahí sienten la blandura de las plumas, está todo bien arreglado para que estén cómodos. Y dice que el Señor con el pueblo de Israel hizo así, dice que revolotea sobre sus pollos y además de eso extiende sus alas, los hace salir del nido y los toma y los lleva sobre sus plumas. Y así dice, Jehová solo los guió. Esa obra que hace la águila madre, y el padre también seguramente trabajará, cambia el nido. En lugar de plumas pone espinas, da vuelta a las ramas para que pinchen, para que los pollos tengan ganas de salir. Y salen, y como no están acostumbrados a volar, vuelan un poquito y se empiezan a caer, pero dice, el águila se pone debajo y los sustenta. Qué hermoso. El Señor dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ellos podían decir, Señor, pero ¿qué somos nosotros? Pobres personas con poca instrucción, muy débiles, el mundo no nos conoce. Y el Señor dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. Y para que sus pollos aprendieran a volar, el Señor envió una persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Y cuando ustedes leen en el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, y fíjense bien, en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Esta última frase está puesta evidentemente con un propósito de enseñarnos algo. Vino la persecución y todos los creyentes tuvieron que escapar por sus vidas. Pero fíjense que siguieron el orden, Judea y Samaria. Y ahí dice más adelante, todos los que fueron esparcidos iban predicando la palabra de Dios. Todos salieron, menos los apóstoles. Esto ha quedado para que aprendamos que una de las enseñanzas básicas para la obra es esta: todos los creyentes tienen que testificar. No solamente los ancianos y los pastores y los hermanos muy dotados. El Señor hizo quedar a los dotados, a los que les había bendecido de una manera especial, pero a los otros los esparció y predicaron, y así se empezaron a formar las primeras iglesias alrededor de la iglesia de Jerusalén. El resultado de lo que Dios hizo lo encontramos en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Obra positiva. Estos hermanos, escapándose de la persecución, fueron tan fieles en su trabajo, y como el Señor, que no es infiel, cumple lo que ha prometido, Él estaba con ellos, y se formaron iglesias que crecieron fuertes, que en el temor del Señor eran edificadas y eran acrecentadas y fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es básico para la obra del Señor, que la iglesia y el que va a salir tengan una total comunión y convicción de que eso es la voluntad de Dios. Vamos a mirar la iglesia gentil, la de Antioquía. ¿Cómo nació? Bueno, dice que
en Hechos 11:19, los que habían sido esparcidos, fíjense otra vez, vienen los que escaparon de esa persecución, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie sino a los judíos solamente. Aquí había hermanos judíos que todavía tenían un lastre de la vida anterior, de la enseñanza anterior, de aquellos ritos del Antiguo Testamento. Y entonces no hablaban a los gentiles. Ellos pensaban, esta bendición que Dios nos ha dado es únicamente para los judíos, entonces a los gentiles no les vamos a hablar. Pero dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número se convirtió y creyeron al Señor. Ustedes ven, mis hermanos, las bases de la obra. Estos arriesgándose, porque sus compañeros dijeron, no, a los gentiles no. Pero ellos dijeron, vamos a predicar a los gentiles a ver qué es lo que pasa. Y el Señor estaba con ellos, la mano del Señor. Y se convirtieron muchos. Y empezaron entonces las iglesias gentiles también a actuar. De manera que el plan quedó cumplido y quedó bien sentado que la iglesia es la cuna de la obra misionera. Ahora, hay mucho que pensar acerca de cómo era la vida interior de esa iglesia. De la de Jerusalén, yo les voy a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que ellos permanecían, los que se habían salvado, permanecían y eran fieles a 4 cosas sumamente importantes. Eran fieles a la doctrina de los apóstoles, eran fieles en la oración, eran fieles en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros. Yo digo que esto es el armazón sólido de la verdadera obra de Dios en la iglesia. Cuando estas 4 cosas se cumplen, la doctrina de los apóstoles, ¿cómo estamos en relación con la doctrina de los apóstoles? En los días que corren, de tanto en tanto se oyen algunas voces. Pablo era una persona que tenía un carácter muy definido y escribió según su carácter. Algunos me han dicho, Pablo era un solterón y por eso escribió ciertas enseñanzas en la iglesia acerca del matrimonio y de la presencia de la mujer en la iglesia, porque era un solterón nada más. Y otros dicen, bueno, el apóstol Pablo se adaptaba a las circunstancias de aquella época, pero ahora esto ya no ocurre. Mis hermanos, innecesario sería decir que el Señor ha dicho que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no pasará. La palabra de Dios no se cambia. Y Dios señala a los apóstoles como la primera hilera de piedras en la iglesia, a los cuales Dios dotó para que hubiese ese crecimiento indispensable en aquella época. Y entonces, si no nos atenemos a la doctrina de los apóstoles, mejor cerremos nuestras Biblias. El Nuevo Testamento, del libro de los Hechos en adelante, está lleno de la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de Dios, es la doctrina de Cristo, pero dada por medio de los apóstoles. El mundo avanza y cambia, introduce novedades y trata de modificar la mentalidad de las personas. Pero los cristianos tenemos que tener nuestra mente sujeta a Cristo y a su palabra. Tenemos que respetar lo que Él ha dejado escrito, porque es la palabra eterna de Dios. Y las iglesias que se guían por la palabra de Dios, que no empiezan a hacer selecciones, esto sí, aquello no, son las que realmente manifiestan el poder como resultado de esa obediencia y de ese seguimiento de esas verdades. Después vamos a la comunión los unos con los otros. Mis hermanos, ¿qué significa la comunión los unos con los otros? Y vamos a terminar dentro de un momentito nomás porque ya se me pasó el tiempo.
Bueno, algunos dicen, tenemos que llevarnos bien. Eso no basta. No es que tenemos que llevarnos bien, es que tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos como se aman los hermanos, diría yo, poniendo un ejemplo de esta vida terrenal. Con ese amor que se basa en el hecho de que hay una relación, hay algo de la vida que es común en ellos. Y mis hermanos, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, por ella corre la vida de Cristo. Él da vida al cuerpo. Y cada miembro, no importa cuál sea, no importa la importancia que tenga, nos enseña la palabra de Dios, es un miembro necesario en el cuerpo de Cristo. Y entonces por eso tenemos que amarnos. Y por eso dice el apóstol que aunque un miembro pequeño se duela, todo el cuerpo se duele. Si ustedes se clavan una espina en el dedo chico de la mano, gritan por la boca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el telégrafo interior ha pasado la noticia. Somos una unidad. Eso quisiera ver Cristo en su iglesia. Eso es persistir en la comunión los unos con los otros. Verdadero identificarse unos con otros en los problemas, en las dificultades. ¿Cuántas veces ocurre que un hermano está pasando por un problema y viene alguno de los hermanos y cuenta y le dice, bueno, mire, tenga paciencia, ore a Dios y demás, y lo deja que se vaya? Y a lo mejor podría estar haciendo algo para ayudarlo y no se hace. Bueno, la comunión significa eso, todo en común, pero de verdad, interiormente y exteriormente. Y rápidamente el partimiento del pan, la cena del Señor. Persistían también en esto. Y la palabra persistir significa perseverar, significa no de vez en cuando. ¿Qué hacemos con la cena del Señor? ¿Estamos todos los domingos? ¿A qué hora llegamos a la cena del Señor? Cuando ya está por la mitad. Algunos a veces hay que volver a pasarles el símbolo porque vinieron cuando ya se había pasado el pan. ¿Qué es la cena del Señor? El Señor dice, haced esto en memoria de mí. Y mis hermanos, cuando uno piensa en esa última Pascua, cuando el Señor junta a los discípulos y les dice, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Por qué esta y no las demás que había comido con ellos cada año? Porque esta era la última. Y porque de esa Pascua el Señor iba a establecer una fiesta. La fiesta gloriosa de la cena del Señor, donde hacemos memoria de su sacrificio, de su cuerpo que fue deshecho en la cruz, traspasado, y de su sangre que fue derramada para nuestra redención. Y el Señor dice, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Memoria de mí, verdadera memoria. Aquí en la tierra utilizamos mucho la memoria, ¿no es cierto? A veces cuando el novio se va lejos o la novia se va lejos, el novio que queda o la novia que queda piensa cuándo va a volver. Cuando el marido tiene que salir a viajar, la esposa dice, ¿cuándo volverá? Y así es, sentimos la necesidad de recordar aquello que amamos. Es el lugar de gratitud, el lugar de adoración, el lugar de reconocimiento de lo bendito que es nuestro Salvador para nuestras almas. Dejo acá porque no quiero robar el tiempo al que sigue. Que lo que hemos dicho tan mal, Dios ayude para que sea para bien. Que de veras recibamos algún beneficio, no de lo que yo he dicho, sino de las Escrituras que les he leído, para que no se haya perdido el tiempo. Que Dios les bendiga.